partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana, hoy sábado 2 de mayo de 2020, aquí en Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial, programa número 246. Iniciamos y un saludo al magisterio, a toda la comunidad educativa en Bogotá, en Colombia y en el mundo, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, aquí en Bogotá y en Cundinamarca, centro del país, a través de emisora Mariana 1400 AM y en el resto del país a través de Facebook Live de emisora Mariana y Renovación Magisterial. También en www.renovacionmagisterial.org y en dos dispositivos móviles en TuneIn, frecuencia 1400 AM. Como siempre, temas de actualidad, temas laborales, sindicales, políticos y muy conscientes de la realidad actual, de la realidad del mundo, continuamos con estos temas de salud. Por eso quiero saludar a esta hora de la mañana al doctor Michael Bedoya, de la Organización Médicos Unidos, que hace parte de la Gran Coalición por el Talento Humano y la Salud. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Listo, doctor. Queremos tratar un poquito este tema de cómo está la problemática, sobre todo de los médicos, su realidad, su situación laboral, su protección, cómo se está dando esta crisis que obviamente se evidencia más en esta época de pandemia. Sí, claro, mira, los problemas, como tú lo mencionas, no son de ahora. Los problemas son desde hace mucho tiempo, son aproximadamente 30 años de abandono estatal, en los cuales el sistema de salud cada vez está peor. Igual nuestras condiciones laborales. Los médicos en Colombia y los profesionales de la salud en general estamos siendo atropellados desde hace mucho. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado, incluso estuvimos en mesas de diálogo con el Ministerio de Salud para buscar algunas soluciones, pero estas mesas nunca dieron un resultado, nunca dieron pues, un fruto para mejorar las condiciones. Ahorita el COVID lo único que ha hecho es mostrar la situación, mostrar lo que está pasando realmente en el sistema. El COVID fue básicamente el gran promotor, pues se podría decir, de la visualización de los problemas que atañen el sector salud, que son muchos. Los profesionales de la salud nos encontramos en este momento contratados con unos contratos ilegales, la mayoría estamos por prestación de servicios. En las últimas encuestas, entre el 70 y el 80% de los profesionales de la salud nos encontramos por prestación de servicios o tercerizados. Entonces nosotros consideramos que esto es gravísimo. Tan solo el 20% tiene puestos de planta. Los salarios tampoco no han cambiado en los últimos 10 años. Un médico hace 10 años se ganaba aproximadamente 2,5 millones, 3 millones, y un médico en la actualidad se gana básicamente lo mismo. Nuestros sueldos oscilan entre 2,5 millones y 3,5 millones a nivel nacional, y los contratos son por prestación de servicios, cuando antes, hace 10 años, eran contratos de planta, con todas las prestaciones de ley. Entonces, vemos con preocupación cómo se ha ido deteriorando básicamente las condiciones laborales. Ahora, con los elementos de protección personal ha habido una desigualdad increíble. Algunas instituciones han tenido pues, acceso a estos elementos de protección personal. Digamos que fue tardío la llegada de estos elementos también. Y bueno, aunque se han hecho algunos esfuerzos por parte del gobierno y también de los empleadores, ha sido todavía muy deficiente. Encontramos que hay instituciones en las cuales al comienzo de esta pandemia tenían que rotarse un tapabocas en el 95, básicamente entre 5 o 6 profesionales. Nos convertían en un foco para la población. Y se puede ver incluso en los reportes del Estado como el 7% de los profesionales de la salud ya se encuentra contagiado por COVID. Esto es algo muy preocupante.
doctor. Digamos, en este orden de ideas, ¿cuáles son las exigencias puntuales que ustedes le han hecho al gobierno nacional? Nosotros venimos exigiéndole desde Médicos Unidos de Colombia y ahora desde la Gran Coalición, que somos más de 60 organizaciones del sector salud, entre ellos sindicatos y colegios, le hemos venido exigiendo al gobierno varias cosas. Ya le hemos mandado varios derechos de petición, le hemos mandado varias cartas, varias exigencias que no han tenido realmente respuesta y que no han tenido, pues más que respuestas tibias de si se está trabajando en el tema o estamos haciendo algo, ¿cierto? Pero realmente eso no se ve materializado en los hechos. Encontramos lo que nosotros pedimos principalmente son, primero la formalización laboral, porque es importante que los profesionales de la salud estemos formalizados. No queremos más contratos por prestación de servicios, no queremos más contratos de tercerización. Necesitamos reajustes salariales, porque realmente los sueldos que estamos recibiendo no corresponden con todo el esfuerzo que debe realizar y con toda la inversión económica y el sacrificio que debe realizar un profesional para poder atender a los pacientes y tener un título como profesional de la salud. Vemos, por ejemplo, que un auxiliar de enfermería se puede estar ganando aproximadamente el mínimo, una enfermera profesional puede estarse ganando aproximadamente 1,5 millones y un médico 2,5 millones. O sea, realmente hay unos, no corresponde, hay unos detrimentos pues en el poder adquisitivo de los profesionales de la salud que son grandísimos. Necesitamos entonces contratos con todas las prestaciones de ley, necesitamos reajuste salarial, necesitamos elementos de protección personal para todos, ¿cierto? No solamente para los que están atendiendo en urgencias o los que están atendiendo en la UCI. También hay muchos profesionales que están atendiendo en consulta externa y se han contagiado en consulta externa, porque a uno le puede llegar a un paciente con una fractura, le puede llegar a un paciente con una apendicitis, le puede llegar a un paciente con cualquier otra causa, un paciente hipertenso que llega a control. Y uno no sabe si ese paciente va a estar contagiado por el COVID. Entonces, por eso es importante que todos estemos protegidos, que todos tengamos los elementos de protección personal, sin importar el servicio donde nos encontremos. Eso es extremadamente importante. También un sentir que ha surgido durante esta pandemia es la posibilidad de incluir a los profesionales de la salud dentro de un régimen especial por las características mismas que tenemos como tenemos alto riesgo, tanto biológico como social y psicológico. Vemos que los profesionales que más se suicidan son los profesionales de la salud. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y esas son algunas de las exigencias. También tenemos que pensar en la modificación del sistema de salud colombiano completamente. ¿Por qué? Porque la ley 100 ha menoscabado y es la que nos ha empobrecido. No solamente a los profesionales de la salud, sino también a las IPS, porque las IPS, al tener un modelo mercantilista, lo único que han hecho es lucrarse, tener ellos ganancias, mientras que se demoran en hacerles giros a las IPS. Y si una EPS se demora en hacerle un giro a la IPS, pues la IPS se va a demorar en pagarle a sus trabajadores, o utilizar unos modelos de contratación diferentes para poder mantenerse y no hundirse. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Si es posible, los giros directos a las IPS, eso sería increíble, dejando de lado la intermediación de las IPS que solamente han buscado el lucro. Claro que sí, doctor Michael. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y obviamente es fundamental reivindicar el papel de los médicos, de las enfermeras y sobre todo más valorarlo y protegerlo en esta situación de pandemia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Michael. Un feliz día. Muchas gracias. Que tengan también un feliz día. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Muy amable. Continuamos en Encuentros Pedagógicos, 8 de la mañana, 39 minutos. A esta hora nos vamos al encuentro con el movimiento obrero. 1 de mayo, ya lo celebrábamos el día de ayer. Nos acompaña Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Fabio, buenos días. Buenos días, Armando, a usted, a todos los compañeros de la Mesa de Encuentros Pedagógicos y a todos los maestros y maestras que nos están escuchando, especialmente a los del Distrito Capital. ¿Cómo entender esta celebración del 1 de mayo en esta realidad, obviamente, de aislamiento que estamos viviendo? ¿Cómo redimensionar ese sentido del Día del Trabajo y del Día del Trabajador? Bueno, es la primera vez en muchos, pero muchos años que el movimiento obrero no sale a la calle.
no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. La mitad de la población hoy está confinada por producto de un virus denominado COVID-19, que obliga exactamente a la gente a confinarse para que no se propague y por tal motivo no se colapse el sistema de salud. Entonces, esta situación atípica pues nos obliga a mirar las cosas de otra manera y hacer la celebración y la conmemoración del 1 de mayo de otra manera. Fue el Día Internacional de los Trabajadores. En el día de ayer, a lo largo y ancho del país, vimos expresiones muy innovadoras y muy creativas. Bueno, en algunas partes también hubo gente que salió a la calle, pero la inmensa mayoría nos tocó hacerlas como la estamos haciendo, como se hicieron aquí en Colombia, es decir, en medio del confinamiento. Fue importante el cacerolazo y las banderas rojas y el concierto de Adriana Lucía, todos eventos obviamente para despertar obviamente el entusiasmo por lo que somos los trabajadores y lo que significa el 1 de mayo. Pero lo que quiero aquí con precisión decir es esto, hombre. Lo hemos celebrado en medio no solamente del confinamiento, sino de las mayores premuras que hayamos tenido en mucho tiempo en el país. En el mes de noviembre, el 21 de noviembre, hubo una amplísima movilización, un paro nacional en el país que le dio una respuesta de oposición, de descontento, de inconformidad al gobierno de Duque, por su mal gobierno, por sus políticas económicas, por querer acabar la paz, por no proteger a los líderes sociales. Y ahora que estamos en la pandemia, pues nos sucede exactamente lo mismo. El gobierno sigue aplicando las mismas medidas. Pareciese que llegamos a esta circunstancia y fuera lo mismo. Es decir, veníamos en un proceso de decrecimiento económico, de recesión, y con la pandemia obviamente que se ha recrudecido absolutamente todo. La situación a la que nos vamos a ver enfrentados es a una situación de mayores estragos y consecuencias, que fue lo que en la historia se llamó la depresión de 1929, donde todo el mundo evidentemente se quedó sin empleo. Y nosotros vamos para allá, ya hay análisis alrededor de eso, la OIT ha dicho unas cosas, algunos organismos internacionales también lo han dicho, otros analistas independientes también han mencionado de que vamos hacia una situación muy precaria, y así es que lo estamos conmemorando y celebrando, pero Duque está haciendo lo mismo. En la pandemia solamente ha atendido al sistema financiero, no ha atendido a los 16 millones de informales, no ha atendido a los desempleados y a los que están perdiendo el empleo. Por eso hemos levantado con mucha fuerza, inclusive con la bancada alternativa del Congreso y desde el Comité Nacional de Paro y desde la CUT, la necesidad de una renta básica universal equivalente a un salario mínimo mensual, que debe exactamente ser reconocido. Necesitamos una cuarentena pero sin hambre. Los trapos rojos que han venido apareciendo y que ayer en el 1 de mayo fueron destacados, muestran evidentemente que esta es una petición y una exigencia muy importante. Y el gobierno, a diferencia de lo que han hecho otros gobiernos en el mundo, como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, como en Dinamarca, no le ha reconocido los salarios a sus trabajadores. Por eso la petición de ACOPI de que el gobierno pague las nóminas de los trabajadores de esas empresas, de las MIPYMES, nos parece a nosotros que es una excelente oportunidad verdaderamente de atender. Entonces, el gobierno lo que está es incubando una mayor protesta social, una bomba social definitivamente, que en la medida en que pase este tiempo, sin que la gente tenga ingresos, va a salir a la calle a reclamarlo por métodos ilegales e inclusive ilegales, porque la gente no se va a dejar morir de hambre, así le toque correr el riesgo del coronavirus. Entonces, este 1 de mayo nos está dejando muchas experiencias muy positivas en la perspectiva de que en el mundo, este modelo que no fue capaz de atender a la gente en los términos de salud, que no es capaz de atender a la gente en términos del trabajo, buscará exactamente otro mundo posible.
Ese es el mundo que los trabajadores hemos enarbolado este 1 de mayo. Muchas gracias, Fabio. Como siempre, ese encuentro con la CUT Nacional, reivindicar y mantener la lucha en beneficio de nuestros trabajadores. Fabio, muy amable y feliz día. Continuamos en Encuentros Pedagógicos y a esta hora de la mañana, 8:45, nos conectamos con Andrés Ballén, delegado a la Asamblea de la ADE y ante el Comité Distrital de Formación Docente, quien nos acompaña en el encuentro con la música. Andrés, buenos días. Muy buenos días, Armando, y a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos, la Radio Revista. Este encuentro con la música se une a la conmemoración del Día del Trabajo, que está más vigente que nunca. Somos nosotros, los de la clase obrera, quienes llevamos sobre los hombros la carga que representa la producción de riqueza en un país. El asunto es que la riqueza no se redistribuye, no tenemos participación en esa riqueza. Solamente cuando los dueños de los grandes capitales tienen pérdidas, entonces socializan las pérdidas y nosotros tenemos que enmendar eso con nuestros impuestos. Para ambientar esta parte, escuchemos el himno de la Internacional en versión latinoamericana. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos
que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Saludamos desde este espacio a las clases trabajadoras del mundo y en particular a la colombiana, golpeada en medio de la pandemia por el creciente desempleo que no es nuevo. Este desempleo venía haciéndose una bomba de tiempo alimentada por los sectores de empresarios, por los industriales, quienes con sus propuestas audaces de disminuir el empleo venían haciendo que eso se pusiera a término de estallar como está ocurriendo ahora. Les habló Andrés Valle Rojas en el Encuentro con la Música. Muy amable Andrés, continuamos en Encuentros Pedagógicos y hemos venido hablando temas muy concretos y muy coherentes con la realidad que se está viviendo a nivel nacional e internacional. Nuevamente nos acompañan este sábado el doctor Orlando Acosta, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, investigador emérito de Colciencias y coordinador del Grupo de Biología Molecular de Virus. Doctor Orlando, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Continuamos trabajando estos temas y ya habíamos hablado un poquito de las falsas noticias referentes al COVID. ¿Cómo entender esto de aplanar la curva que tanto sale en los medios y que todos hablan? ¿Cómo entender esta situación? Bueno, ese es un tema bastante interesante, desde luego es de interés público. Este concepto está ligado a las medidas de contención, de mitigación, de distanciamiento social, y por eso es importante entenderlo para poder juzgar si esas medidas son apropiadas o no lo son. Entonces, en primer lugar, la noción de curva es bastante generalizada ya. Muchos ciudadanos ya la han incorporado a través de la prensa, los diferentes medios de comunicación, y se refiere esencialmente a la descripción gráfica de la manera como va creciendo el número de ciudadanos o de personas infectadas, como va creciendo el número de personas recuperadas, también cómo va creciendo el número de fallecidos. Entonces estas curvas son sinónimo, o se puede hacer la analogía gráfica con una montaña que tiene una determinada altura o un pico, es decir, en su altura máxima, y tiene también esa montaña una base. Entonces, esa misma área que está bajo esa curva, uno le puede dar una forma distinta, simplemente disminuyendo su altura y ampliando su base. Quiere decir que lo que está bajo esa curva podrá ser cuantitativamente lo mismo, pero cómo se distribuye en el tiempo, el contenido de ella, si estamos hablando del número de infectados, del número de fallecidos, se va ampliando en el tiempo, se va distribuyendo en un tiempo más grande. Entonces, ese aplanamiento de la curva consiste simplemente en conseguir que ese número de infectados, de recuperados o de fallecidos, pues se vaya disminuyendo, especialmente el de los infectados, con relación a un modelo matemático previo que se construye teniendo en cuenta el número de ciudadanos susceptibles, es decir, susceptibles de padecer la infección, aunque no la tengan, el número de quienes ya la padecen y el número de los que se recuperan de la enfermedad. Entonces, al hacer esta curva,
hay que usar unos supuestos. Entre los supuestos está, por ejemplo, cuántas personas puede infectar un paciente previamente infectado. Entonces, para este virus se ha asumido que un paciente puede infectar entre 2 y 3 personas. Eso es lo que se conoce con el nombre de número reproductivo básico. Como ustedes podrán entender, alguien puede decir, coloquemos 2 o 2,5 o 3. Entonces, dependiendo de ese supuesto, nos va a generar una curva con cierto perfil, y también hay otro supuesto, como por ejemplo, cuántos días permanece infecciosa una persona que ya tiene la enfermedad. Entonces, con esta información se construye una curva que es lo que se espera que suceda en la situación más drástica, es decir, cuando no hay ningún control, es decir, cuando las personas se movilizan, se contactan sin ninguna restricción. Y luego, cuando ya se ven los casos concretos, se compara el perfil de esos casos concretos con la curva que previamente se diseñó, o la curva pues que intentaba hacer la predicción. Entonces allí viene un problema, porque si uno exagera la curva teórica y la compara con la práctica, puede decir, no, pues está logrando un aplanamiento en la curva significativa, es muy significativo. Pero si uno hace una curva ideal, menos drástica, pues puede decir, no, la curva no se está aplanando mucho. Pero aparte de eso, hay otro concepto en medio de esto, que es que las medidas de contención están dirigidas a que el número de infectados, pero sobre todo el número de hospitalizados, que realmente es una fracción menor, que necesitan atención hospitalaria, no vayan a rebasar la capacidad de las instalaciones hospitalarias físicas y del personal de salud. Entonces, allí, respecto a esto, vienen unas críticas, y lo que se pretende es acabar con la pandemia, colocando medidas de restricción que finalmente eliminen todos los infectados, que no haya nadie a quien se puede infectar más, no haya infectados adicionales, o si lo que se pretende es mantener un número de infectados con el consecuente número de hospitalizados y de muertos distribuido a través del tiempo. Es decir, que eso no ocurra en 2 semanas, sino que ocurra, digamos, en 2 o 3 meses. Entonces, ¿esto qué propósito tiene? Está ligado al restablecimiento de la actividad económica. Hay sectores de la economía que son muy cruciales, por ejemplo, la alimentación, el sistema hospitalario, inclusive el transporte. Pero si se quieren reactivar otros sectores de la economía, hay que eliminar las restricciones para esas personas que hacen parte de ese sector de la economía. Eso puede propiciar nuevamente más contagios, y al vigilarlos, al detectarlos, pues de esa manera se vuelve a tomar una medida cuarentenaria más generalizada si es necesario. Ahora, pero además de esto está incluido el concepto que mencioné hace un rato de la capacidad hospitalaria. Entonces, lo que realmente es crucial y lo que hay que detectar o anticipar mejor es el número de pacientes que requieren hospitalización. Típicamente, con este virus requieren hospitalización alrededor de 15 a 20% de los infectados. Y solamente el 5 a 6% de los infectados requieren atención en unidades de cuidado intensivo. Y de esos, más o menos la mitad, 2.5%, 3%, fallecen. Entonces, esa es, digamos, la intención del concepto de aplanar la curva, manteniéndolo pues dentro de unos niveles, el número de infectados y de hospitalizados, que es lo más determinante, dentro de unos márgenes que no desborden esos servicios. Ahora, pero también hay otros aspectos conexos. El número de infectados depende de la eficiencia o la frecuencia con que se hagan las pruebas. Si uno las hace, o un sistema como el nuestro de salud, que tiene pues algunas autoridades como el Instituto Nacional de Salud, también hay autoridades departamentales, en la medida en que hagan más pruebas, claramente el número de infectados va a aumentar,
porque se detectan más. En la medida en que se hagan menos, disminuye. Entonces, cuando se dice cuál es la letalidad, el porcentaje de letalidad de fallecidos como consecuencia de la enfermedad, pues si se hace las pruebas por exagerar a toda la población, ese porcentaje disminuye. Si se hace a menos personas, ese porcentaje aumenta, porque correlaciona a una población total menor. Entonces, es un aspecto que hay que tener en cuenta. O sea que realmente el número de infectados detectados o confirmados, como es el término que se usa, generalmente está muy lejos del total de infectados reales, porque el 80% de los infectados tiene síntomas leves o moderados o casi que imperceptibles, entonces no acudirá. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta y que guían la toma de decisiones, y que es importante que el público los conozca para que juzgue si las medidas de contención, mitigación o distanciamiento social son apropiadas o no. Muy amable, doctor, por acompañarnos siempre en este programa de Encuentros Pedagógicos. Bueno, continuamos en Encuentros Pedagógicos, muy amable, y a esta hora de la mañana vamos a una pausa institucional aquí en Emisora Mariana. Contigo somos un solo corazón. Ya regresamos. Ingresa a nuestra página canapro.com. En la pestaña Servicios en línea está nuestra oficina virtual, donde podrás consultar tus saldos y pagar los productos que tienes en la cooperativa desde tu casa y de manera muy fácil. Haz clic en el botón Ingresa. Si ya estás registrado, pon tu usuario y haz clic en Ingresar. Si no, oprime en. Si usted no tiene usuario, regístrese aquí. Acepta los términos y condiciones. A continuación, escribirás tu número de identificación, el usuario que quieres tener, tu contraseña y la digitas de nuevo. Oprime en Continuar. Ahora escogerás 3 preguntas secretas en las cuales puedes poner el nombre de tu mascota, tu color favorito o tu bebida favorita. Cuando hagas clic en Continuar, te aparecerá una ventana donde dice que tu proceso ha sido exitoso y se te enviará a tu correo electrónico y número de celular un código de verificación para que puedas ingresar a la oficina virtual. Este código de confirmación solo lo digitarás la primera vez que ingreses. Dentro de la oficina virtual, en la pestaña Portafolio, podrás encontrar tus productos como los aportes, el crédito rotativo y demás créditos que tengas con la cooperativa. Además, podrás descargar el estado de cuenta, observar los saldos, los movimientos y cambiar el alias de tu producto. Pago de una obligación por PSE. En la plataforma de transacciones puedes hacer los pagos por PSE de los productos que tienes con la cooperativa, como por ejemplo, pagar los créditos y los aportes sin tener que ir a la oficina más cercana. En este proceso solo tienes que escribir el concepto, es decir, lo que vas a pagar, como por ejemplo cancelar cuotas, crédito rotativo, y en el recuadro de abajo escribirás el monto que vas a pagar. Das clic en aceptar y luego continuar, y te llevará a las opciones de bancos. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. Continuamos en Encuentros Pedagógicos a través de Emisora Mariana y a través de nuestras redes sociales en Facebook Live, hoy sábado 2 de mayo de 2020. Y como siempre, todos los sábados
El Rincón de Apolonia, con Sonia Liliana Vivas Piñeros. En este tema que nos trae hoy, el caso de las mujeres mayores en Colombia. Sonia, buenos días. Armando, es sábado y estamos en el Rincón de Apolonia, territorios femeninos en perspectiva. Seguimos trabajando el tema de los impactos del coronavirus en las mujeres. Hoy, hablando de la población colombiana conformada por mujeres en el rango de edad de 60 o más años. Para ello, nos basamos en información publicada en la página web de la Fundación Saldarriaga Concha, de manera particular, su informe titulado Personas mayores frente al coronavirus del 17 de marzo del 2020, y también el artículo publicado en la página web de la Universidad de los Andes del 20 de noviembre de 2017 titulado 1 de cada 5 adultos mayores se encuentra en condiciones de pobreza. Bienvenidas y bienvenidos. Según el censo del DANE del año 2018 en Colombia, hay 3,4 millones de mujeres mayores de 60 años, equivalen al 54,6% de las personas mayores de 60 años en este país. De ese porcentaje, según datos de hace 2 años, 1 de cada 5 adultos mayores se encontraba en situaciones de pobreza, y ahí hay un número significativo de mujeres. La tasa de pobreza de esta población era el doble de la media nacional, y teniendo en cuenta el panorama desatado por cuenta del coronavirus, esa profunda desigualdad con seguridad se ha visibilizado en esta crisis. Y esta situación, en lugar de mejorar, con seguridad empeora. Las mujeres que son mayores, ubicadas en ese rango de 60 años o más, pertenecientes a la población más pobre del país, tienen historias de vida atravesadas por la exclusión en todos los sentidos, bajos niveles de escolaridad, exposición a todo tipo de trabajos que deterioraron su salud con el paso de los años y hoy son mujeres que padecen enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares y pulmonares, hipertensión y problemas óseos. Eso las ubica en un rango de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, pero al no contar con un sistema de salud que les atienda sus dolencias, se agudiza su situación. En el mundo ideal de las recomendaciones que este desfasado gobierno ofrece a la población, estuvo, por ejemplo, en la primera etapa del confinamiento, que este tipo de población adulta no desempeñara ninguna actividad fuera de sus hogares, como si estas mujeres en su totalidad contaran con una pensión que respalde su estadía en casa, como si todas tuvieran eso que llamamos casa, como si todas tuvieran entornos familiares y estos fueran seguros, como si el sistema de salud les garantizara medicamentos que requieren para sus dolencias crónicas. El mundo real en el que viven las mujeres mayores en Colombia es que el gobierno no es que no conozca, sino que se empeña en esconder. Las pone principalmente como vendedoras ambulantes, tema del que hablamos en nuestro programa anterior. Son mujeres sin ningún tipo de seguridad social. Son víctimas de la cultura machista y patriarcal que va desechando toda persona que no sea productiva, situación que muchas mujeres mayores padecen en sus lugares de vivienda, sometidas a constantes abusos y maltratos por parte de sus familiares, lo que incluye la explotación laboral por parte de ese mismo entorno familiar. En muchas ocasiones también se ven obligadas a asumir la potestad de nietos y bisnietos sin ningún tipo de atención o protección. Y si para estas mujeres las dolencias del cuerpo no fueran suficientes, están las de la mente y el espíritu. Las mujeres mayores constituyen un porcentaje importante de población que padece cuadros crónicos de depresión, angustias constantes por sus situaciones de vida, ideaciones suicidas, entre muchas otras enfermedades. La lógica occidental despojó del carácter de respetabilidad y reconocimiento a la experiencia de vida de los y las más mayores y les ha dejado a su suerte. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Muchas gracias, Sonia Liliana Vivas, y como siempre, temas de la reivindicación de los derechos, como siempre, de la mujer muy fundamental en el desarrollo de la humanidad. Continuamos en Encuentros Pedagógicos, emisión número 246, y a esta hora me conecto con unos compañeros para un panel que tenemos preparado en esta mañana 2 de mayo. Docente de apoyo pedagógico y su rol frente a la modalidad de trabajo no presencial. Nos va a acompañar Sara Elena Márquez García, docente de apoyo pedagógico, fonoaudióloga máster en neuropsicología y educación de la institución educativa Manuela Beltrán. Profesora, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? También está con nosotros Maribel Díaz, docente de apoyo pedagógico, licenciada en educación especial de la institución educativa Estanislao Zuleta.
Profe, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio y pues por la invitación. Y Ana López Díaz, docente de apoyo pedagógico, también terapeuta ocupacional, máster en liderazgo y dirección de centros educativos, docente del Colegio Distrital San Agustín. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Giovanna, soy Giovanna. Sí, Giovanna. Ah, bueno, qué pena, profe. Listo, Sarita, le doy la palabra y empecemos a tratar este tema, ese papel de los maestros de apoyo pedagógico en esta situación. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias. Para nosotros es un honor estar aquí participando de este panel, específicamente en el rol del docente de apoyo pedagógico frente a la modalidad de clases no presencial que actualmente estamos enfrentando en la ciudad de Bogotá. Como ya lo dijiste, trabajo en el Colegio Manuela Beltrán con población sorda y oyente, joven y adulto en la jornada nocturna. Con mis compañeras de las redes, de la red de referentes distritales de discapacidad y también de Manos en Red, en las diferentes reuniones y espacios en los que hemos podido discutir y analizar acerca de este proceso, estamos de acuerdo en decir que actualmente estamos viviendo un momento histórico que nos ha permitido visibilizar las funciones de un profesional que siempre ha estado presente en las instituciones educativas, como lo es el docente de apoyo pedagógico. Y que en este momento, ¿qué es lo que nosotros estamos realizando? Es la construcción conjunta de acciones de material que permitan garantizar la participación efectiva en este proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. En el sentido de que tenemos que identificar las barreras adicionales que tienen dichos estudiantes para el acceso a este proceso actual. Y digo barreras adicionales porque para todos está muy claro que la totalidad de nuestros estudiantes están enfrentando barreras frente al acceso a las herramientas virtuales que deberían tener para poder acceder al material que se está generando. Y en ese sentido, ya para dar la apertura a mis compañeras, quiero poner como ejemplo que para la población sorda, desde los colegios distritales que trabajan con dicha población, se han hecho esfuerzos conjuntos para producir material con docentes oyentes, con docentes sordos, con los modelos lingüísticos, que son personas sordas que también acompañan este proceso, con mediadores y con el equipo de interpretación para producir material con contenido accesible, teniendo en cuenta que para esta población es primordial que haya material con lengua de señas y también con mucha producción visual, para que ellos puedan tener una participación efectiva en este proceso. También quiero decir que en la mayoría de los colegios que se trabaja con población sorda, los rectores y los docentes, en la mayoría de los casos han estado como al tanto de estas acciones que se realizan. Pero sí quiero preguntarle a Maribel y a Giovanna si esta misma definición de acciones y funciones está claro para los rectores y docentes de las localidades en las cuales ellas trabajan. ¿Cuál de las dos quiere iniciar? Bueno, Sarita, gracias. Bueno, Sarita, pues es un punto bien importante porque digamos que esa medida de las funciones, acciones que estamos haciendo con los equipos de docentes directivos y los docentes, orientadores y los docentes como tal, pues ha sido de acuerdo como a las instituciones, porque nuestro papel como docentes de apoyo, digamos dentro de nuestras funciones, en muchos sitios no está tan claro, precisamente porque desde el nivel central, la Secretaría de Educación, no aparece nuestro rol ahí como muy claro, ¿sí? Entonces, aunque es como tú lo dices, un momento histórico que nos ha visibilizado como el docente de apoyo que ayuda en todos estos procesos y el momento así lo ha requerido para poder atender a nuestra población con discapacidad, han necesitado mucho de nuestro apoyo, pues ha hecho que nos volvamos visibles, pero sin embargo tengo situaciones en mi localidad, la localidad 18, donde todavía algunos rectores desconocen
cuáles son como tal nuestras funciones, y ahí pues es un llamado bien importante a que podamos clarificarlo, digo porque hasta en los mismos documentos que se han generado, las guías orientadores, las circulares, bueno, los decretos y demás, como tú ves, siempre aparece ese rol del docente orientador, el docente directivo, pero nunca aparece el docente de apoyo pedagógico, que tenemos que si bien somos docentes, tenemos unas funciones, digamos, ya más específicas, unas funciones más con los estudiantes con discapacidad, y ahí es donde de pronto sí veo que en mi localidad esa visión es diferente de acuerdo a los colegios. No sé, Maribel, Bueno. ¿qué puede aportar? Pues frente a lo que dice Giovanna, yo también estoy totalmente de acuerdo, y pues nuestra localidad siempre ha venido en las redes como las compañeras solicitando de que nosotros seamos visibles, ¿sí? Visibles a nuestro trabajo, visibles frente al Ministerio de Educación y visibles frente a la Secretaría de Educación. Nuestro trabajo es supremamente importante en todas las instituciones, ¿sí? Pues como bien lo decía Giovanna, es un trabajo en equipo con los docentes, con los coordinadores y rectores, pero sí es bien importante que el Ministerio de Educación o Secretaría de Educación haga como un lineamiento, un decreto, ¿sí? Donde aclare nuestro perfil, donde aclare nuestro trabajo, donde aclare la importancia de que nosotros estemos y que seamos parte fundamental en la institución. Porque muchas veces hemos tenido que trabajar en las instituciones como, digámoslo así, literalmente de las uñas, buscando espacios, permitiendo que el rector nos escuche y que nos abra esos lugares para poder ser visibles. Y sí me parece importante de que desde Secretaría de Educación sea claro con los rectores frente a nuestro rol como docentes de apoyo pedagógico. Listo. Frente a esto, me faltaba aportar que afortunadamente en Bogotá en este momento contamos con en promedio 915 docentes de apoyo pedagógico que se han ido incorporando paulatinamente a las instituciones. Lamentablemente, pues, se ha hecho desde un contrato que es provisional, que no da, digamos, la garantía de estabilidad permanente que permita también dar una tranquilidad a las docentes de apoyo frente a las acciones y las funciones en los colegios. Y específicamente, ¿por qué lo digo? Porque, como lo mencionaba Johanna, muchas veces los rectores adjudican a las docentes de apoyo a algunas acciones, algunas funciones o inclusive algunos horarios que no están acordes con el trabajo que se desarrolla. Y que en ese sentido muchas docentes, por esta inestabilidad que hay frente al contrato, entonces terminan aceptando el desarrollo de aspectos que no están, digamos, claramente articulados con las funciones que se tiene como docente de apoyo. Esta es una de las partes que también afecta el proceso que se desarrolla. Y que, digamos, en esta actualidad, pues también de repente esa estabilidad está porque algunos contratos van hasta junio, pero también nos han dicho que está la garantía de que haya continuidad hasta diciembre, pero sin embargo esto genera como alguna situación de intranquilidad de nuestras compañeras docentes. Entonces sí es importante como visibilizar esto y también con referencia a lo que están diciendo de las acciones y que desde el Ministerio de Educación y desde Secretaría de Educación se tengan esos lineamientos claros. Sí hace falta generar esa parte de política, una política educativa que no deje solamente a las buenas acciones o a la gestión que realice la docente de apoyo en la institución para garantizar su participación, sino que sean unos lineamientos claros que definan esas acciones y que los rectores tengan conocimiento de esto para que no estén de repente poniendo a hacer cosas que no hacen parte del desarrollo de la función del docente de apoyo.
Listo, yo creo que frente a esto nosotros ya dijimos como los lineamientos que tenemos con relación a las funciones y a la participación en los espacios y al acompañamiento que se hace a los docentes frente a esto. Entonces ya podríamos darle el paso a Miguel para que complemente acerca de lo que estamos diciendo. Gracias. Bueno, y ya como para finalizar, digamos que esa visibilización de la que todos hablamos en el papel del docente de apoyo pedagógico, lo hemos dado a través de muchas estrategias de acompañamiento, asesoría, guía, del compartir con nuestros docentes orientadores. Bueno, ustedes ya lo saben, explorar esas estrategias en esta época de pandemia, unas estrategias que nos ha tocado descubrir, redescubrir al lado de los compañeros, y pues es importante que también se vea esa posición del docente de apoyo pedagógico. Así hemos estado, digamos, en esta labor tan importante. Listo, maestra, muchas gracias. No sé, ya para cerrar algo, profesora, algo por puntualizar. No, resaltar la labor conjunta que hemos desarrollado con los docentes y para garantizar la participación de los estudiantes con discapacidad, eliminando la mayor cantidad de barreras posibles para que este proceso sea efectivo para los estudiantes y para sus familias. Muchas gracias a las maestras, a la profesora, muy amables por estar con nosotros en Encuentros Pedagógicos, y obviamente próximamente las estaremos molestando para seguir tratando este tema que es de gran importancia dentro del desarrollo, sobre todo esta educación desde el hogar, por la situación de emergencia que estamos pasando. Muchas gracias, profesoras, maestras. Y en Encuentros Pedagógicos, como siempre, todos los sábados, el informe distrital y de salud. Con nosotros, Andrés Cubides Rodríguez, de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Andrés, muy buenos días. Armando, muy buenos días, y al equipo de Renovación Magisterial de Encuentros Pedagógicos. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo, que en medio de este confinamiento sintonizan el programa de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Armando, mire, nada más seguro para no contaminarse es el aislamiento en la casa. Por esta razón, de manera muy particular, la decisión de aprender en casa ha preservado a una población que en el ámbito de lo oficial cubre a 780.000 estudiantes y 36.000 docentes, y que si nos referimos al distrital, en Bogotá, son cerca de 2 millones de estudiantes. Para los estudiantes de la Secretaría de Educación se implementó la virtualidad como la medida que permitía seguir actividades escolares dentro de sus casas. Y a los docentes, entonces, es la figura de la atención de los estudiantes utilizando las herramientas de la virtualidad. Se asumió entonces esta estrategia e inmediatamente se visualizó una realidad que es coincidente con la verdadera deplorable situación económica. Me estoy refiriendo que encontramos familias que tienen computador, pero no de grandes capacidades comunicativas, y que si tienen conectividad, esta es muy reducida o limitada. Y el otro elemento es el celular, que se adquirió para comunicación telefónica, pero cuyo plan no considera el uso de los más elementales programas para abrir el más sencillo, que sea el procesador de palabras, y mucho menos unas diapositivas o presentación en PowerPoint. Hasta ahí llegó la dicha de la virtualidad. Pero todo el tiempo de la cuarentena se quedó este otro grupo de estudiantes que no tienen absolutamente nada de este tipo de comunicaciones, y ni qué hablar hasta para la supervivencia. Su situación económica es de pobreza absoluta, la que se ha impuesto por las políticas neoliberales que hoy han quedado más visibles que nunca, y que, para referirme únicamente de aprender en casa, están aislados. Enhorabuena, se reactiva la atención para estos estudiantes que han estado excluidos durante estos más de un mes de cuarentena. Entonces, se van a atender con guías impresas, las que se diseñarán para un mes de actividades académicas, y se buscarán las vías para hacer llegar estos materiales a las casas de los estudiantes. ¡Qué bien! Pero entonces surge otro elemento importante, y es que el diseño de guías debe tener el tiempo para esto por parte de los profesores. Muy importante que la Secretaría de Educación, en la circular 13, haga énfasis en el respeto por la jornada laboral de los docentes, que debe ser tenida en cuenta por cada uno de nosotros los docentes en primera instancia, pero también respetada por docentes, directivos, estudiantes y padres de familia. Y de la misma manera, como se adopta la jornada para diseñar los contenidos antes de iniciar la cuarentena, entonces hay que dar el espacio, que bien puede ser una jornada pedagógica,
que deje listo todo este material didáctico para los estudiantes que no han recibido nada de contenido ni de atención. Pero no se puede dar una simple orden como los profesores deben entregar las guías para un mes de trabajo de estos estudiantes. Es una exigencia desconsiderada que ya rebasa el desconocimiento de la jornada laboral docente y que lo que se ve es que son decisiones que bien pueden asumirse desde el gobierno escolar, es decir, el consejo académico que discute acerca de los contenidos, las intensidades y sobre todo en esta época en que qué es lo que debe ser prioritario para las dificultades y cómo organizar las actividades institucionales. Esto sirve como pretexto para hablar del aspecto de la democracia en las instituciones educativas. La democracia de los colegios no está en cuarentena. Por ello llamamos a todos los docentes para que los colegios se citen al consejo directivo y al consejo académico y las reuniones de área como base de las discusiones para el académico y el directivo. Y el otro aspecto importante es el de la parte alimentaria complementaria de los estudiantes que se hace con el PAE, para lo que la ADE les solicitó a la Secretaría de Educación mantener el bono alimenticio durante todo el tiempo de la cuarentena, pero también que el valor del bono redimible por el alimento aumente a 150.000 pesos, que es más o menos lo que se invierte en PAE por estudiantes durante un mes. Y crear más seguridad, pues ya tenemos conocimiento de que se han juzgado los números de identidad de algunos estudiantes que se han utilizado para reclamar de manera irregular los bonos y entonces los verdaderos estudiantes se quedan viendo un chispero y con hambre. Hablemos entonces de la duración de las clases virtuales. Mirando de manera concreta la situación del virus, aún no se ha llegado a la parte más alta de la curva de contaminación que se espera teóricamente para el mes de junio. Esto obliga a mantener la virtualidad y por eso la ADE le propone inicialmente hasta el primer semestre que vaya esta figura a la Secretaría de Educación. Se va mirando entonces después cómo va para el segundo semestre. Lo cierto es que hay que considerar toda la población que entonces va a aumentar en la utilización de los medios de transporte, en el ingreso a los colegios, en las aulas de clase, que por la política de la demagogia de más con menos, entonces tenemos hacinamiento que desconoce las normas internacionales estandarizadas y que no tendría la aplicación del distanciamiento, implementar los dispensadores de antibacteriales y el uso de desinfección en todos los espacios físicos. Aún no hay condiciones para el regreso a las aulas. Y de manera bien sopesada, el desamparado sistema de salud no tiene la infraestructura suficiente para atender el pico más alto de la infección. Aunque esta alcaldía de Claudia López ha hecho los más ingentes esfuerzos para tratar de adecuar el sistema de salud, no se puede pretender en medio de la pandemia que se solucionen los problemas creados desde la aparición de la figura uribista de la Ley 100 y de las desangrantes EPS. Por último, seguir desde la Secretaría de Seguridad Social y de Salud, de la Junta Directiva de la ADE, de los representantes ante el FOMAC y el equipo de veedores, seguimos atentos a recibir sus inquietudes y dificultades en la prestación del servicio de salud. Les habló Andrés Cuide Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, Secretaría de Seguridad Social y Salud. Que pasen un saludable confinamiento en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Cubides, el informe distrital y de salud. Y a esa hora de la mañana hacemos una pausa para ir con nuestro segundo encuentro con la música. Como siempre, nos lo hace Andrés Ballén. Andrés, nuevamente, buenos días. Gracias, Armando. Saludos, colegas y amigos. Esta entrega de Encuentro con la Música reniega del absurdo espectáculo presentado esta semana con bombos y platillos, como fue la entrada de Colombia en la OCDE, el supuesto club de los países ricos. Es como si una persona ganándose el mínimo quisiera hacerse socio del Club El Nogal. Es una cuestión ridícula, pero pues el sistema capitalista que está en crisis y que aquí se defiende capa y espada es lo que nos muestra. Escuchemos, para ambientar eso, la canción Todos los sólidos se desvanecen en el aire, en la voz de Ana Tillox. ¿Cómo sería este mundo sin capitalismo?
tropical, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, ¿cómo sería? Dime cómo sería. Yo me pregunto, ¿cómo sería? Todo lo sólido se desvanece en el aire, toda materia se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, ¿cómo sería? Dime cómo sería. Yo me pregunto, ¿cómo sería? Cara a cara al sol, con el corazón plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Se supone que ese es el club de las buenas prácticas. Y yo me pregunto, ¿cuáles buenas prácticas? ¿El desempleo? ¿Los altos niveles de informalidad? ¿El aumento de la pobreza? ¿Las violaciones de derechos humanos? ¿El asesinato de líderes sociales? ¿O el enriquecimiento desbordado del sector financiero aún en medio de la crisis? ¿Los préstamos que están haciendo con altas tasas de interés cuando el pueblo se muere de hambre? Esas deben ser las buenas prácticas. Les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Gracias, Andrés Ballén. Más adelante regresamos con la tercera entrega del Encuentro con la Música. A esta hora de la mañana vamos a pausa institucional aquí, a través de Emisora Mariana. Contigo somos un solo corazón. Ya regresamos. A esta hora de la mañana vamos a pausa institucional aquí, a través de Emisora Mariana. Contigo somos un solo corazón. Ya regresamos. Ingresa a nuestra página canapro.com. En la pestaña Servicios en línea está nuestra oficina virtual, donde podrás consultar tus saldos y pagar los productos que tienes en la cooperativa desde tu casa y de manera muy fácil. Haz clic en el botón Ingresa. Si ya estás registrado, pon tu usuario y haz clic en Ingresar. Si no, oprime en Si usted no tiene usuario, regístrese aquí. Acepta los términos y condiciones. A continuación, escribirás tu número de identificación, el usuario que quieres tener, tu contraseña y la digitas de nuevo. Oprime en Continuar.
Ahora escogerás 3 preguntas secretas en las cuales puedes poner el nombre de tu mascota, tu color favorito o tu bebida favorita. Cuando hagas clic en continuar, te aparecerá una ventana donde dice que tu proceso ha sido exitoso y se te enviará a tu correo electrónico y número de celular un código de verificación para que puedas ingresar a la oficina virtual. Este código de confirmación solo lo digitarás la primera vez que ingreses. Dentro de la oficina virtual, en la pestaña Portafolio, podrás encontrar tus productos como los aportes, el crédito rotativo y demás créditos que tengas con la cooperativa. Además, podrás descargar el estado de cuenta, observar los saldos, los movimientos y cambiar el alias de tu producto. Pago de una obligación por PSE. En la plataforma de transacciones puedes hacer los pagos por PSE de los productos que tienes con la cooperativa, como por ejemplo, pagar los créditos y los aportes sin tener que ir a la oficina más cercana. En este proceso solo tienes que escribir el concepto, es decir, lo que vas a pagar, como por ejemplo cancelar cuotas, crédito rotativo, y en el recuadro de abajo escribirás el monto que vas a pagar. Das clic en aceptar y luego continuar, y te llevará a las opciones de bancos. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegro CEFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. Pero bueno, tengamos paciencia. Listo, Armando. Listo, vamos. 3, 2, 1. Continuamos en Encuentros Pedagógicos en esta mañana de sábado 2 de mayo de 2020, aquí a través de Emisora Mariana y a través de todas nuestras redes sociales. Y a esta hora saludo a Carlos Mosquera en este encuentro con el CONSEC. Carlos, buenos días. Buenos días, Armando, y buenos días a los compañeros y profes de Renovación Magisterial y del país en general. ¿Cómo entender la educación que se está realizando en ese momento desde el confinamiento que estamos viviendo? Bueno, hay que decir que la situación, lo que se ha demostrado con el COVID, es que pues, se necesita un compromiso y un mayor esfuerzo por parte de todos los sectores de la comunidad educativa y en general de los sectores de la sociedad, porque esto es un problema que nos trasciende no solamente al país, a la comunidad educativa, sino a todos los sectores de la sociedad en el país y en el mundo. En este sentido, pues hay que ser sinceros, la educación de manera virtual, esta situación de coyuntura, pues significa unas dificultades grandes para estudiantes, para maestros, pero principalmente nosotros, digamos, dentro de lo que hemos evidenciado, que significa este proceso, decimos que, pues, la pandemia también ha dejado evidenciar pues, las grandes dificultades que tiene el país dentro de sus diferentes ámbitos. Está el tema de la desigualdad social, el tema del atraso científico, el tema del atraso tecnológico del país, y eso por supuesto no es inherente a la educación. Vemos que existe una gran dificultad por parte de estudiantes, de profesores, porque no hay el acceso a aparatos tecnológicos que permitan conectividad para el desarrollo adecuado de las clases. No hay la posibilidad de la conectividad. Y en este sentido le decimos al país y le decimos al gobierno nacional, tiene que hacer
esfuerzos y ponerse en la tarea de solucionar estas dificultades, principalmente para la educación superior, pero también para los diferentes niveles de la educación básica y secundaria. No pueden ser que estudiantes de grado 11 que quieren y están a puertas de pasar a la educación superior tengan que verse en dificultades para poder continuar con su proceso académico. Y por tanto también manifestamos que tampoco es posible que, por ejemplo, en la universidad pues, los estudiantes tengan que estar pensando y analizando si continuar con sus semestres académicos, con el proceso de formación educativa, porque si estudian, no comen. Entonces nosotros decimos, el gobierno tiene que hacerse responsable también. Es una coyuntura que nos llama a la solidaridad y que llama también a que el gobierno se responsabilice de cuestiones específicas. Entonces, le hacemos el llamado al gobierno nacional y a los gobiernos distritales para que haya una mayor inversión en términos de la conectividad, que se garantice la posibilidad de acceso a computadores, a tablets y a material tecnológico, a la conectividad con las redes. Yo puedo jugar aquí en Bogotá un papel importante, la empresa de teléfonos de Bogotá, una empresa pública, propiedad del distrito, y en ese sentido pues tienen que jugar un papel importante. Y también, pues como lo mencionaba, el tema de la alimentación. No puede seguir sucediendo que los estudiantes estudien o coman. En eso estamos de acuerdo. Y otra cosa es señalar que esto pues nos da la posibilidad de indicar y seguir ratificando que es necesario que el país desarrolle su aparato productivo, desarrolle y haya una mayor inversión en ciencia, en tecnología y en educación. Esta es una oportunidad específica, una oportunidad que tiene el país para avanzar en estos temas. Con eso terminaría, gracias a Encuentros Pedagógicos. Carlos, muy amable. Como siempre, digamos, esta situación de la pandemia ha dejado al descubierto toda la crisis social que hay en nuestro país y que de algún modo la querían ocultar estos gobiernos. Muy amable, Carlos. Gracias a ustedes, un abrazo. Continuamos en Encuentros Pedagógicos y a esta hora de la mañana, el encuentro con el preescolar. Saludo al profesor Gerson Rojas, docente del Colegio de Bosa Brasilia, creador de IMA Edu. Profe Gerson. Armando, muy buenos días. Esta sección la llamamos el preescolar en Bogotá, docentes comprometidos en avanzar en medio de la pandemia. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Gerson, hacer un poquito de memoria de por qué damos tanta, volvemos y volvemos a hablar sobre el preescolar. Yo no soy docente de preescolar, pero estoy convencida, no solamente por la experiencia, sino también por todas las investigaciones nacionales e internacionales que han demostrado que si la inversión en preescolar y el apoyo a preescolar se incrementan, se van a mermar esas brechas sociales que hay en educación. Entonces, yo quería como contarles un poquitico de que hagamos memoria, miremos por ejemplo, ya que lo trajo a colación Andrés Ballén con la música, ¿qué ha pasado con la OCDE? En el informe del 2019, la OCDE tiene un capítulo de preescolar y ahí vemos por qué se retrocedió el preescolar en la realidad en Bogotá. Pues porque el señor Peñalosa en su administración lo que hizo para él decir que aumentó la cobertura en el grado transición, entonces pasó a los niños que teníamos en prejardín, los pasó nuevamente a la asistencialismo de la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de Integración Social. Claro, esto le genera sin inversión, porque no tuvo que hacer ni siquiera un solo salón, sino que desocupa esos salones, pasa a estos niños a la otra parte y genera espacios para dar más cobertura a transición. Y por esto, pues, él sale nombrado y lo felicitan en la OCDE porque aumentó la cobertura. Pero también tenemos que recordar que la OCDE
le dice al país que ellos deben dar apoyo con los agentes educativos, pero no le dice a educación, dice el sector educación en atención integral lo está haciendo muy bien. Le deben dar apoyo con agentes educativos a bienestar familiar, que hace la atención en comunidad y hace la atención en familia. A ellos es a los que hay que darles apoyo. Educación lo estamos haciendo bien como lo veníamos haciendo. ¿Con quién? Con maestros empoderados, con proyectos transversales y también con maestros que están dando apoyo de las artes, que es lo que se necesita en el preescolar. Como un ejemplo de estos maestros que nos dan apoyo, que fueron contratados desde Secretaría de Educación cuando era proyecto 1050, porque ahora es convenio 1050 con las cajas de compensación. Cuando era el proyecto, entraron unos profesores que le han aportado mucho a la educación. Uno de estos profesores es el que tenemos hoy de invitado, es el profesor Gerson Rojas, de la institución Bossa Brasilia. Él es profesor de artes y creó el aprovechamiento de los recursos digitales que hay para los niños, para que los niños puedan, en esta época de pandemia y de encierro, puedan aprovechar al máximo y continuar conectados con el profesor. Profe Gerson, muy buenos días, cuéntanos un poco de esta experiencia. Muy buenos días, mi nombre es Gerson Rojas, sí, docente del Colegio Brasilia Bossa, del área de artes para la primera infancia, y efectivamente pues se hizo un aprovechamiento de todos los recursos que hay en este momento en medios digitales como lo son Facebook, WhatsApp y el fanpage, todo con el propósito de que los niños no pierdan y no dejen de aprovechar precisamente las artes. Y se hizo con el fin precisamente de que los niños tengan ese acercamiento precisamente en este tiempo de pandemia, para que ellos no pierdan su clase, porque muchas veces esta situación pues afecta la parte emocional, su parte artística. Entonces lo que hice fue básicamente generar un proyecto donde se hace la vinculación de los medios digitales para que los niños no pierdan la parte artística. Esto a su vez también está ligado con un trabajo de guías que los niños lo van realizando desde su casa, y ellos van a generar un aprovechamiento pues más cercano en compañía de sus padres de las diferentes actividades que se plantean en la asignatura de artes, pues también de los temas que se tratan en ellas, para que los niños pues puedan trabajar de mejor forma y puedan sentir de alguna manera pues cercana a su escuela en medio de del distanciamiento que estamos viviendo ahora. Esta estrategia la pueden aprovechar otros maestros. Profe Gerson, ¿cómo hacen para tener acceso? Claro que sí, ellos pueden tener acceso a través de, digámoslo así, unas clases asincrónicas, que son videos que se van montando a través de YouTube, y se pueden también conectar a través del fanpage. Por YouTube pueden encontrar el sitio como IMA Educación, y en fanpage lo pueden encontrar como @IMA Educación también. Y ellos pueden entrar a estos espacios donde se les van a dar tips, por ejemplo, para trabajar desde casa, aprovechar los materiales que tienen en casa para generar presentaciones artísticas. También sabemos que hay padres que por lo menos no cuentan con el recurso de una pintura, de unos pinceles. Pues a través de este medio, pues yo voy a estar asesorando y enseñándoles de qué forma pueden aprovechar algunos materiales en casa para tener estas herramientas para que no dejen de practicar la parte artística con los niños. Bueno, profe, muchas gracias por compartir tu trabajo, por seguir pensando y valorando y dándole empuje a todo desde lo que tenemos, ¿no? Desde las herramientas que tenemos en casa, porque esto nos cogió a todos así. Te agradezco por compartirlo con toda la comunidad, no solamente de Bogotá, sino de todo Colombia. Muchas gracias, profe. Sí, y próximamente esperemos si estamos en Canal Capital. Bueno, ese es otro aporte bien grande. Pues para cerrar, Armando, volvemos a repetir.
educación en Bogotá no necesitamos cajas de compensación. Lo que hacemos, lo hacemos bien como lo estábamos haciendo. Necesitamos ser maestros como Gerson, maestros en arte, en teatro, en danzas, contratados por la Secretaría de Educación. No queremos más cajas de compensación, ellos deben estar allá dándole apoyo con sus agentes educativos a bienestar familiar y a integración social, como bien lo indica la OCDE. Hagámosles caso, de vez en cuando tienen algo de sentido. Miguel. Bueno, un saludo Heidi, un saludo a ti, Gerson. En primer lugar, pues el reconocimiento a todas las maestras y maestros de preescolar que se han lucido y, como decíamos en la sesión anterior, le han puesto el alma a la educación pública en estos momentos de pandemia, y que nuestros niños, especialmente los niños del preescolar y la primaria, requieren del mayor contacto posible con sus maestros y maestras, y se han lucido los maestros y las maestras sobre todo en este momento. Reiterar ese reconocimiento en primer lugar y reiterar la importancia de nuestra batalla por los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales con docentes oficiales. Y en ese orden de ideas, en primer lugar, defender el acuerdo del 2014 entre la ADE y la Secretaría de Educación en cuanto al número de chicos que deben haber, primero que deben haber los 3 grados de preescolar de manera progresiva. En segundo lugar, el número de estudiantes máximo en prejardín, jardín y transición. Tercero, los maestros de educación artística y educación física, además del maestro titular. Y por supuesto, nuestra idea es que también haya en las otras áreas, tecnología informática, etcétera. Cuarto, insistir en los nombramientos. Mientras no haya el concurso en prejardín y jardín, nosotros hemos logrado nombrar maestros en todas las, nombrar los maestros y maestras de manera provisional, y creo que una de las batallas en este momento va en 2 vías. Una, mantener el nombramiento de los maestros de planta provisional, porque se requiere para el desarrollo del preescolar y para el desarrollo de la escuela que no hayan maestros con otras funciones y otras actividades que alteren la organización escolar, especialmente con asuntos ajenos a la intencionalidad pedagógica del PEI, del currículo y del plan de estudios. Y esto es muy importante, que esta administración termine de una vez por todas con los contratos con las cajas de compensación por esas razones. Creo que hay que insistir en estos puntos y, por supuesto, en la mayor conquista lograda recientemente, y es el acuerdo FECODE Gobierno Nacional para que se universalice el preescolar de 3 grados en los colegios oficiales. Ahí están planteados los asuntos y es muy importante para el desarrollo humano tener 3 grados de preescolar y 5 de primaria, adicionalmente con todos los maestros en las áreas de educación física, artística, tecnología, informática, segunda lengua y por supuesto el orientador escolar y el titular de curso. Este es un derecho de los niños y de las niñas, y no se puede desaprovechar 8 años tan importantes en el desarrollo humano para que no exista en los 3 grados de preescolar y por supuesto no se proyecte la vida de los chicos. Y finalmente, fortalecer para nosotros todas las actividades que están desarrollando y apoyarlas a nivel general desde el preescolar de 3 grados, e insistirle a esta administración que no caiga en la trampa de hablar genéricamente de primera infancia, desconociendo el papel que tiene la escuela, a diferencia de otras entidades ajenas a la escuela cuya función no es formar, como las cajas de compensación, o el desconocimiento que quieren hacer de los profesionales, en este caso los licenciados en preescolar, y suplantarla por madres comunitarias o personas que no tengan los títulos apropiados para ello. La escuela la creó la sociedad para formar a los niños, y es allí donde deben estar nuestros niños de 3, y 4 y 5 años. Listo, gracias Miguel, gracias. Esta semana vamos a hacer formalmente desde Renovación Magisterial
un comunicado hacia la secretaria porque queremos también saber cuáles son las razones para mantener estos contratos que sabemos que fue contratos de la administración Peñalosa para lograr sus fines de popularidad, pero que no nos están aportando. Entonces, esta semana sacaremos ese comunicado a todos. Armando, muchas gracias. Y a todos por seguirnos acá en Encuentros Pedagógicos. Y al profe Gerson, muy amable, feliz día. Y me quedo con Miguel Ángel Pardo Romero. Le hago ahora sí la bienvenida para la nota editorial y para el informe nacional. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Armando. Nuevamente un abrazo a todo el magisterio y a la comunidad educativa que nos escucha a esta hora del día en el país y en el resto del planeta. El editorial es una proclama que a propósito del 1 de mayo emitimos varios sectores del movimiento obrero y sindical y en particular del magisterio, que ha sido suscrito por dirigentes y activistas, líderes y lideresas sociales en todo el país. La hemos denominado Viva el 1 de mayo, otro mundo y otra Colombia sí son posibles y urgentes. Conmemoramos este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en medio de la concurrencia de una crisis económica mundial y la pandemia del coronavirus, que ha representado el mayor confinamiento del cual se tenga conocimiento en la historia moderna, que nos llevará a la mayor recesión económica mundial de mayores proporciones que la Gran Depresión de 1920. El PIB será negativo y la tasa de desempleo puede llegar al 30%. La situación de confinamiento por la pandemia del COVID-19 obedece a la presión en el mundo científico liderada por la OMS, las organizaciones sociales y políticas democráticas, así como gobiernos que valoran la salud de su gente, han ejercido para exigir el derecho a la vida por encima de la economía y los opulentos negocios de unos pocos. El modelo neoliberal ha demostrado su incapacidad para atender la pandemia. El modelo devastador de salud privatizada no pudo salvar la vida de la población, dado que abandonó la salud como un derecho fundamental. Superar la recesión y la pandemia requiere que el Estado proceda a invertir, por una parte, suficientes recursos para el sistema de salud pública para reponer lo destruido por el sistema privado, y de otra, inyectando grandes sumas de dinero para tratar de atender la población confinada y mantener la economía, es decir, todo en contra del recetario neoliberal. Frente a esto, superada la pandemia, estaremos ante la mejor oportunidad de los trabajadores del planeta y de Colombia por la experiencia y conclusiones que de este momento va sacando a la mayoría de la población del mundo, para ver la imperiosa necesidad de librarnos de la política neoliberal depredadora del mundo del trabajo, de los derechos fundamentales, de la salud y la educación y de la naturaleza. En Colombia, el gobierno de Iván Duque ya ha recibido el malestar de la población por su mal gobierno en el paro iniciado el 21 de noviembre, que se constituyó en la mayor movilización social en las redes y en las calles en los últimos 70 años. Sin aprender nada de ello, en la crisis de la pandemia, continúa con su mal gobierno, salvaguardando a sus socios de capital financiero y de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras con grandes créditos por su liquidez, sacrificando a la mayoría de la población que ve incierta su atención en salud, alimentación e ingresos durante un confinamiento sin garantías para la supervivencia. Asimismo, se niega a subsidiar las nóminas de las MIPYMES, dejándolas a su suerte. Adicionalmente, pone a la mayoría de los trabajadores a laborar ante la presión del empresariado, colocando en riesgo la vida de ellos y las de sus familias. Y su partido de gobierno, el Centro Democrático, propone cerrar el Congreso, no financiar los acuerdos de paz y regresar a la inmunidad parlamentaria, para así volver dictador a Duque, hacer trizas los acuerdos de paz y que no le hagan justicia al senador Álvaro Uribe Vélez. Todo ello debe llevarnos a redoblar esfuerzos para que, atendiendo la exitosa experiencia en el paro nacional del año pasado, nos preparemos mediante la unidad y la convergencia de sectores sociales y políticos a desarrollar la mayor movilización social y política que logre retroceder
al actual régimen, nos prepare para construir coaliciones electorales que conquisten un gobierno y Congreso que estén al lado de un programa que derrote este regresivo modelo neoliberal. Y así será en el resto del planeta. Otro mundo es posible. Muchas gracias, Miguel Ángel Pardo Romero, por esta nota editorial. Y ahora nos vamos con la tercera entrega de Encuentro con la Música. Nuevamente Andrés Ballén, delegado a la Asamblea de la ADE y ante el Comité Distrital de Formación Docente. Andrés. Saludos, colegas y amigos. Para cerrar esta conmemoración, viendo al tema del empleo en Colombia, pues hemos de decir que hay una situación de empleo precarizado para los que lo tienen y esquivo para la mayor parte de la población económicamente activa y en edad de trabajar. En una época en que el uribismo auguraba bienestar bajo la premisa de confianza inversionista, menos impuestos y más empleo. Escuchemos la canción Esclavos del siglo XXI de la agrupación española Gatillazo. Aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Atrapados en el precio de una crisis eterna por tener esas cosas que no nos interesan. Protestar débilmente, reprimidos con fuerza. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Unos nos arrastramos y otros sueñan con ello. Unos que desesperan, otros se suicidan, buscando una manera de librarse de esto, de una vida de esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos, la vida de los esclavos, la vida de los esclavos en el siglo XXI. Cerramos este encuentro con la música diciendo que necesitamos que este gobierno termine, necesitamos un buen gobierno y necesitamos que el ejemplo de Bogotá en materia de salud y de política social sea tomado a nivel nacional. Les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Listo, Andrés Ballén, y con este Encuentro con la Música cerramos el Encuentros Pedagógicos, emisión número 246, hoy 2 de mayo de 2020. Invitación para que nos acompañen en 8 días, como siempre, 8:30 a 10 de la mañana, aquí a través de Emisora Mariana, el Facebook Live de Emisora Mariana y de renovacionmagisterial.org. Como siempre, también en nuestras aplicaciones TuneIn Radio, Emisora Mariana 1400. Bajo la dirección de Jairo Castro, la producción de Sergio Camilo Castro, les acompañó en esta mañana de sábado Armando Castillo González. Feliz fin de semana para todos. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de Emisora Mariana
1400 AM. Gracias por acompañarnos. Ingresa a nuestra página canapro.com. En la pestaña Servicios en línea está nuestra oficina virtual, donde podrás consultar tus saldos y pagar los productos que tienes en la cooperativa desde tu casa y de manera muy fácil. Haz clic en el botón Ingresa. Si ya estás registrado, pon tu usuario y haz clic en Ingresar. Si no, oprime en Si usted no tiene usuario, regístrese aquí. Acepta los términos y condiciones. A continuación, escribirás tu número de identificación, el usuario que quieres tener, tu contraseña y la digitas de nuevo. Oprime en Continuar. Ahora escogerás 3 preguntas secretas en las cuales puedes poner el nombre de tu mascota, tu color favorito o tu bebida favorita. Cuando hagas clic en Continuar, te aparecerá una ventana donde dice que tu proceso ha sido exitoso y se te enviará a tu correo electrónico y número de celular un código de verificación para que puedas ingresar a la oficina virtual. Este código de confirmación solo lo digitarás la primera vez que ingreses. Dentro de la oficina virtual, en la pestaña Portafolio, podrás encontrar tus productos como los aportes, el crédito rotativo y demás créditos que tengas con la cooperativa. Además, podrás descargar el estado de cuenta, observar los saldos, los movimientos y cambiar el alias de tu producto. Pago de una obligación por PSE. En la plataforma de transacciones puedes hacer los pagos por PSE de los productos que tienes con la cooperativa, como por ejemplo, pagar los créditos y los aportes sin tener que ir a la oficina más cercana. En este proceso solo tienes que escribir el concepto, es decir, lo que vas a pagar, como por ejemplo cancelar cuotas, crédito rotativo, y en el recuadro de abajo escribirás el monto que vas a pagar. Das clic en aceptar y luego continuar, y te llevará a las opciones de bancos. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país.